es hoy allá en Chitré, cómo va a ir la gente a disfrutar de la fiesta. Sin agua o con agua, eso es lo de menos, pero hay fiesta. Bien, acá está con nosotros Ariel Muñoz. Préndame el micrófono por ahí, don Ariel. Su impresión como dirigente sindical del sector eléctrico de las decisiones que está tomando la Junta Directiva de ETESA a través de acuerdos o mutuos acuerdos de pagar casi $1 millón a el gerente y algunos directivos de la institución. Bienvenido. Como no, muy buenos días, gracias, licenciado Álvaro, y saludos a toda su respetable audiencia. Efectivamente, como usted bien señala, la Junta Directiva de la empresa de transmisión eléctrica de TESA decidió beneficiar con un retiro conocido como mutuo acuerdo al gerente general, el ingeniero Carlos Mosquera, y a su vez, decide entregar el mutuo acuerdo a personal de alta gerencia, lo que a nuestro entender es inmoral. Si bien está por definirse la legalidad o no, nosotros le hacemos un llamado al procurador de la administración para que se pronuncie en este sentido. Con fecha del 14 de mayo, el sindicato preventivamente le envía una nota al Contralor General de la República, Gerardo Solís, advirtiéndole de lo improcedente de la entrega de mutuos acuerdos a trabajadores de confianza que son de libre remoción para que se les diera la figura de mutuo acuerdo. Sin embargo, a pesar de que se le copió de esa nota dirigida al Contralor, al gerente general de ETESA, a su junta directiva, al fiscalizador que ETESA nombra en ETESA, inclusive a la ministra de Trabajo, se hizo caso omiso y se continuó con estas pretensiones, y hoy conocemos el asombro por el escándalo que conlleva una cifra millonaria para el pago de estos trabajadores de alto perfil. El sindicato considera que este elemento que en el pasado se ha venido dando, cada vez que termina una gestión de los gerentes generales, se le paga a estos y a todos los personales de alta confianza, ellos no han hecho más que lo mismo que históricamente han realizado. Sin embargo, hoy, después de que el pueblo panameño ha madurado en su hastío del nivel elevado de corrupción de todos los gobiernos, incluyendo este que está por terminar, y que prueba de ello es las actuaciones del pueblo en julio del año 2022 y las manifestaciones masivas en cuanto al rechazo del contrato minero, que evidentemente la población percibía como un grado de corrupción que buscaba beneficiar a algunos personeros del gobierno. Hoy pareciera que el negocio y no el beneficio de las empresas que ellos dirigen es lo que se persigue. Y digo esto por cuanto varios de los que hoy se quieren beneficiar de ese mutuo acuerdo con cifras de muchos miles de dólares ya han sido anteriormente también trabajadores en esta misma empresa, y en cada vez que han estado ahí se les beneficia con estas indemnizaciones o mutuo acuerdos con cifras millonarias el total de todos estos pagos. Nosotros creemos que ya es hora de que esto se le ponga un alto y que se legisle sobre la forma como se le debe de tratar a la separación de estos trabajadores en la terminación laboral, porque ellos no pueden decir ni aducir, como lo dice el comunicado de TESA, de que la Junta Directiva privativamente estableció un documento conocido que ellos conocen como beneficio de trabajadores de TESA para beneficiarse ese grupo de alta gerencia. ¿Ellos pagan cuota obrero sindical? No, negativo. Ninguno de estas personas de alto perfil pagan cuota sindical. Y Cuan- sin embargo, ellos podrían, porque pagar cuota sindical no significa que están afiliados ni pertenecen a la organización. En la nota que le mandamos al Contralor le advertimos que si si un trabajador para hacerse beneficiario del convenio colectivo tiene que pagar cuota sindical. Aprovecho esta pregunta, señor Álvaro, para pedir al Contralor General de la República una auditoría forense a efecto de determinar si ese documento, que no es conocido por los trabajadores de TESA y por el público,
si ese documento de beneficio para trabajadores de TESA que se publica en el comunicado de TESA reconoce algunas cláusulas del convenio colectivo, lo cual entonces significaría que sí se están beneficiando del convenio colectivo. Y Señor Muñoz, verificar, sí, dígame. cuando usted menciona que ya estas personas han trabajado en la institución y que han hecho esto en otra ocasión, ¿a qué se refiere y a quién en particular Por ejemplo, se fíjese, refiere? el licenciado Ramón Palacio, que es uno de los jefes de asesoría legal, él ha laborado en esta empresa en varias ocasiones, en varias administraciones. Y esta no es la última, esta no es la primera vez. Alexis Ayala, diputado suplente de Raúl Pineda, también ha sido jefe de recursos humanos en otras administraciones. Cada vez que sale con cifras astronómicas que son una ofensa y que lastiman a la dignidad del pueblo panameño, que cada día sufre con el golpe del costo de la vida. A los trabajadores de TESA, el sindicato le envió en octubre nota al gerente general diciéndole que en cumplimiento con una de las cláusulas del convenio colectivo vigente había que negociar un aumento salarial. Él responde que es imposible, que no podemos negociar esa cláusula de aumento porque las condiciones económicas de la empresa no lo permiten. A los trabajadores, que son los que aportan con su trabajo profesional, esmero y dedicación al crecimiento y desarrollo de esta empresa, se les niega el reconocimiento de documento cuando hay muchos trabajadores que están con salarios muy bajos. Pero para privilegiar a estos altos mandos, que son los culpables, si fuese cierto, de que hay alguna reducción en las rentabilidades o en las utilidades de la empresa, para ellos sí hay dinero, cuando a entender de muchos juristas, ellos consideran que estamos en lo que ellos ven como un fraude en derecho, debido a las consecuencias del grave perjuicio en los dineros del Estado. Si bien antes esto se había dado, creo que la madurez del pueblo panameño y de muchos profesionales, con todos los grados de corrupción que se perciben y que se han manifestado a nivel de las administraciones de gobierno, hace que hoy más que nunca estemos pendientes de todo lo que tiene que ver con los usos de los recursos del Estado panameño y la forma como se administran. Estos trabajadores son nombrados y designados, mejor dicho, designados por el presidente por tiempo definido. Ellos no son sorprendidos como cualquier otro trabajador de base que el día que la empresa no lo quiere seguir, que laboren, le puede dar un mutuo acuerdo si no hay una causal. Pero ellos no pueden decir que su contrato es de tiempo indefinido, porque ellos saben que una vez que termine el gobierno que los designa, como es el caso que va a ocurrir a partir del 1 de julio con el presidente electo Mulino, ellos deben de abandonar ese puesto. En todo caso, si el gerente general de TESA tenía que realizarse una operación, que es otro de los elementos que se arguyen en ese comunicado, él pudo haber presentado una incapacidad médica para retirarse antes del término de su mandato. O renunciar, como también debieron haberlo hecho todos estos otros trabajadores de alto nivel que están percibiendo sumas que suman quizás más de $1 millón. Sin embargo, yo no quisiera pensar que inclusive personas nombradas en ETESI que nunca han laborado, que como el caso de la hija del diputado Benicio Robinson, nosotros esperamos que no haya sido también haya pedido una terminación laboral por medio de mutuo acuerdo. Esperemos que no, porque ya el propio Mosquera en una entrevista radial había manifestado que si bien ella era trabajadora de TESA, estaba en licencia sin sueldo y que inclusive residía en España. No le ha ido sentido haberla nombrado en la empresa si sabían que no podía y no iba a trabajar ahí. Algo de trasfondo turbio veo en ese sentido. Las acciones y las determinaciones de esta empresa van al contrario de los intereses de la sociedad y que vemos cómo se impacta negativamente las arcas de esta empresa, haciendo que las actividades laborales que venían realizando excelentemente los trabajadores, hoy son entregadas a empresas contratistas en las que nosotros denunciamos y aprovechamos este medio para decirlo, que hay muchos extranjeros sin permisos de trabajo en Panamá, desplazando mano de obra panameña calificada, desplazando las actividades de los trabajadores de TESA para beneficiar a empresas
que lo que hacen es encarecer con el costo que cobran los dueños y los accionistas de estas empresas por esas actividades, como la repotenciación de las líneas 1 y 2 del área de Occidente. Estos elementos, a nuestro entender, buscan privilegiar el negocio con una cualidad de beneficio para quienes administran y dirigen esta empresa. A los trabajadores se les aísla, se les reduce su actividad laboral, se les pone en peligro su estabilidad, se les niega aumento salarial, porque dicen que no hay dinero. Pero ahora que ellos se tienen que realizar, encima de todo el debate que han ocasionado con la forma como están manejando y administrando esta empresa, pretenden irse con unos salarios altísimos. Tengo entendido que el gerente general Mosquera tiene un salario regular mensual de cerca de $14,000 y gastos de representación de $5,000. Y así, todos los demás, salarios altísimos, arriba de los $5,000, $6,000, además de gastos de representación. ¿Escuchaste eso, Rolando? 14 más 5. Sí, 5 de gastos de representación. 19. Igual, para el resto, se ha publicado, o lo he visto en los diferentes medios, de diferentes formas, las páginas de los trámites en Contraloría para refrendo, que solo aparecen los salarios. Recuerde que solo se calculan indemnizaciones, etcétera, sobre el salario regular, más no así sobre los gastos de representación. Sin embargo, ellos han percibido durante todo el periodo que han estado al frente de esta administración de TESA ambas cosas, salario y gastos de representación, lo que significa que lo que ellos perciben como ingreso salarial o económico es mucho más de lo que aparece como salario. Todo esto es inmoral desde toda vista, desde todo punto de vista. Permita. No es, ¿cómo es posible que el gerente general gana más que cualquier ministro, gana más que el presidente de la República, y encima con una gestión administrativa perversa que él mismo lo confirma cuando dice que no se puede negociar porque una resolución de la SER reduce la tasa de rentabilidad? ¿Dónde estaba él para proteger los intereses de la empresa? ¿Dónde estaba él para que la actuación de su junta de trabajo, de personal de confianza, pudiera accionar en los mejores términos y beneficios de los trabajadores? En cambio, con bombo y platillo, señalaba y anunciaba al país la certificación de normativa ISO. Esa normativa ISO, a nuestro entender, más que obtenida, fue adquirida, porque el reflejo de las pésimas condiciones económicas que él manifiesta, pero que no importa para que sí se puedan beneficiar de estas indemnizaciones, Ariel, definen el carácter del negocio más que otra cosa. Ariel, Rolando quiere hacerle pregunta. Sí. No, licenciado Rolando, adelante. Mire, yo pienso que aun cuando esté suscrito en la convención colectiva, no creo que tenga derecho a una indemnización. Pero Claro. quería preguntarle a usted, señor Muñoz, cuando esto se trata de más de $1 millón en indemnizaciones para ejecutivos de ETESA, entonces yo quisiera saber si usted percibió en el presupuesto de ETESA la inclusión de dinero para el pago de esto, porque evidentemente esto tiene que estar programado para poder pagarse. Entonces yo quisiera saber si el sindicato se dio cuenta de eso. Bueno, mire, estos temas administrativos, primero yo no trabajo en ETESA, yo soy secretario general de un sindicato industrial que afilia a trabajadores de muchísimas empresas del sector eléctrico, entre ellas ETESA. Sin embargo, estos son aspectos que créame que no van a ser de uso común público. Ellos estos temas los manejarán de manera muy reservada y de alguna reserva financiera o económica tiene que haber para poder sustentar estos pagos. No creo que a la última hayan buscado un traslado de partida para fondear las arcas de TESA y beneficiarse de esta indemnización por mutuo acuerdo pues que nosotros... Es que precisamente haber programado estos pagos es lo que echa por tierra los mutuos acuerdos, las enfermedades y este tipo de excusas que se buscan para pagar estas indemnizaciones. Porque si está incluido en el presupuesto, significa que ya estaba planeado de antemano. Sí, es posible, es posible. Esa sería una buena pregunta para que el Contralor la responda, que siendo la Contraloría la que determina el uso de los fondos y las asignaciones, o a la Asamblea,
que es la que aprueba el presupuesto general de funcionamiento y de todo lo que tiene que ver con el presupuesto de la empresa. Ahí tiene que estar definido cada renglón, cada partida presupuestaria en que se asignan los recursos que se perciben del Estado para el funcionamiento de esta empresa. Ellos tendrán que responderlo. Al igual que usted, yo tengo esa misma duda. Sin embargo, lo que yo sí coincido es que para unos trabajadores que tienen un término definido de funcionamiento, aducir que se tienen que beneficiar con una indemnización no es correcta, porque la indemnización es para aquellos trabajadores que se les dice que no van a seguir laborando en una empresa y se les tiene que indemnizar cuando no hay una causal para la separación o la terminación de trabajo. Oiga, don Ariel. Pero ellos están por un tiempo definido. Oiga, Así es. le menciono los nombres: Carlos Mosquera, Oscar Rendol, Daniel Castilla, Pablo Castrejón, Ramón Palacios, ahí hay una Sorina Carles. ¿Cuántos de ellos están jubilados, ya cobrando salario de jubilación? La mayoría, licenciado Álvaro, la mayoría están jubilados, y no todos, la mayoría. Por otro lado, hay unos que no aparecen en esa lista porque ya se retiraron previamente o fueron destituidos, como el caso del diputado suplente Alexis Ayala, que el mismo Carlos Mosquera lo destituye y le entrega un mutuo acuerdo. Él tendrá que explicar por qué, si se le destituye, se le premia y beneficia con la terminación laboral de mutuo acuerdo. Esa es una condición irregular, porque si hay causales por una destitución, quiere decir que era una destitución con causal. Justificada. Un trabajador no, común de ETESA que necesita hacerse un tratamiento médico puede ir hoy a la gerencia y decir: quiero un mutuo acuerdo porque necesito hacerme una cirugía. Mire, licenciado, qué oportuna y válida es su pregunta. Han habido casos exactamente en ese mismo término de trabajadores que han tenido situaciones que han ido a pedir el mutuo acuerdo como una forma de tener recursos para poder hacerle frente a algunas necesidades como operaciones o por padecimientos de salud de alguna índole. Y otros de otros aspectos, de otro tipo de características que han pedido mutuo acuerdo. Y la empresa lo que les dice: renuncia. O sea, no ha habido esa condición de permitir a los trabajadores sencillos, llanos y de base que se beneficien de eso. A un trabajador se le destituye con mutuo acuerdo como una forma de presión. O firmas el mutuo acuerdo porque no te quiero y ahí está todas tus indemnizaciones, o aquí está la otra carta de despido en la que no te toca nada y después vaya a reclamar donde quiera, en los tribunales, etc. Es infame, no solamente para el país, no solamente para el Estado en sus beneficios, en sus arcas, sino para los trabajadores, que ven como una burla que haya dos tipos de trabajadores: los trabajadores privilegiados de la alta gerencia, que se benefician con dinero, con salarios altísimos, a veces más que los de un ministro y del propio presidente, y el resto de los trabajadores que tienen salarios miserables, bajísimos en comparación con los grandes beneficios que se generan en el sector eléctrico. Un sector prácticamente sin riesgo. Si ETESA hoy está, como dice Mosquera, en problemas económicos, es por la pésima gestión y administración. Sin embargo, sigue siendo el trabajador de ETESA y de todas las empresas del sector, con su trabajo, lo que brindan los grandes beneficios, rentabilidades a estas empresas, pero no se le da al trabajador un salario adecuado. Hay casos de empresas del sector eléctrico que hay trabajadores que están hasta por debajo del salario mínimo. Una triste realidad que nosotros buscamos erradicar, pero aún así, estar por encima ligeramente del salario mínimo es abusivo para empresas, sobre todo las mixtas, que entregan cifras millonarias y que aportan al Estado como accionista, como las partes de las acciones que le corresponden. Y a los trabajadores no se les reconoce ese trabajo, ese mérito, ese esfuerzo, esa dedicación y entrega a la actividad laboral en un sector altamente riesgoso, en un sector en el que ha habido lamentablemente muertes por accidentes, muchas veces ocasionados por la negligencia
de entregarle a trabajadores implementos de seguridad y falta de supervisión. Sin embargo, repito, que se privilegie justamente a la alta gerencia de estas empresas, del Estado, que además es la junta directiva la que aprueba el mutuo acuerdo del gerente general de TESA, más no así la del resto de esa lista que la otorga unilateralmente el gerente general Mosquera. Nosotros consideramos que esa junta directiva es cómplice y lleva responsabilidad sobre esa acción. Y nuevamente, le pedimos al Contralor General de la República una auditoría forense para que revise cómo ha sido el manejo de esa empresa. ¿Cuál es ese documento que se cita de beneficios a los trabajadores de TESA? ¿En qué consiste en ese beneficio y a quiénes arropa o beneficia? Porque no es a los trabajadores sencillos y normales, es a la alta gerencia. Eso definitivamente que el sindicato lo rechaza, porque no deben de haber dos clases de trabajadores. No debe de haber. Si bien en la práctica se está dando, eso no debe ocurrir. Y reconocer que justamente son estos trabajadores de todas las zonas de trabajo que con su labor engrandecen y desarrollan la empresa. No los trabajadores no son los culpables cuando el gerente de Mosquera señala que la empresa está pasando por problemas económicos. No son los trabajadores. Los trabajadores, la prueba de ello es que las evaluaciones que se les hace a los trabajadores anuales son excelentes, porque son profesionales, porque son idóneos, porque están comprometidos y porque ellos quieren a la empresa en la que laboran. Pero lamentablemente la empresa no retribuye ese sacrificio, esfuerzo y dedicación a los trabajadores, y hoy vemos cómo el Estado es lacerado y es atentado en sus recursos económicos. Bueno. Repito que ya hoy el pueblo más que antes ha tomado conciencia y por eso, como nunca, está pendiente del uso de los fondos del Estado y rechaza esto sobre todo por inmoral. Pedimos al procurador de la administración que se pronuncie con relación a la legalidad de estos pagos de estos personeros de la alta gerencia y al contralor que audite de una auditoría forense las gestiones de esta administración de TESA. Bueno, don Ariel, muchísimas gracias. Interesantísimo y muy claro los argumentos que usted ha planteado en la mañana de hoy, y me queda el tema de gente que ya está jubilada, de gente que ha trabajado, salido, ha pedido mutuo acuerdo, se lo han dado, ha vuelto a entrar, ha vuelto a salir bajo la figura del mutuo acuerdo. Esto es una tremenda sinvergüenzura. En pocas palabras, han hecho de esto un gran negocio. Esto es vagabundería, como dice el presidente electo José Raúl Mulino. Y lo que sale